Vamos a ver el día de hoy a este gran artista español del siglo de oro español que fue Diego Velázquez, el pintor barroco más importante de ese siglo de oro español, que trató con igual excelencia prácticamente todos los géneros: religioso, mitológico, retrato histórico, paisaje, etcétera. Además de que es indiscutiblemente uno de los mejores artistas de todos los tiempos. Velázquez nació en 1599 en Sevilla, murió en Madrid en 1660 y pues realizó sus obras en la primera mitad del siglo XVII. Por parte de su padre, Velázquez procedía de la nobleza portuguesa. Eso va a tener cierta importancia para su trayectoria artística en la corte. En España todavía continuaba reinando la Casa de los Austrias. De hecho, Velázquez va a ser pintor de cámara de Felipe IV, uno de los últimos de la Casa de los Austrias. Así que, ¿qué vamos a encontrar en la obra de Velázquez? Los historiadores coinciden en que hay tres etapas de Velázquez. La primera, que es la etapa sevillana, en donde encontraremos un estilo naturalista, casi tenebrista. Él es alumno de Francisco Pacheco, quien era caravallista, y va a tener ese gusto por el claroscuro muy importante. Se va a decantar en esta época sobre todo por la temática costumbrista, básicamente. Luego hay una segunda etapa en Madrid después de su primer viaje que hace a Italia. Llega a Italia, conoce a los grandes maestros del Renacimiento. Sobre todo van a llamar su atención esos pintores venecianos como Tiziano, como Tintoretto, y entonces aclara un poco su paleta con esa influencia. Hay una tercera etapa después de un segundo viaje que hace a Italia, en donde incorpora la perspectiva aérea, y es este momento cuando realiza lo que se consideran sus obras maestras, entre ellas, por supuesto, Las Meninas. En su primer periodo de aprendizaje lo hace primero con Herrera el Viejo por algún tiempo, pero fue mucho mayor significativo el tiempo que pasó en el taller de Francisco Pacheco, que luego será su suegro porque se casa con su hija en 1618, Juana. Las primeras obras que realizó Velázquez, como vemos aquí en la imagen, tienen esa influencia caravallista. Esta de La vieja friendo huevos es una de las obras más destacadas de este periodo temprano, en donde Velázquez crea una composición en este sorprendente claroscuro, en la que es admirable el estudio que hace de todos estos objetos que se podían encontrar en una cocina de la época. Está utilizando un punto de vista alto para conseguir una amplia mirada al interior. Tanto la mujer como el muchacho se han quedado congelados en esta imagen. Es como si fuera una instantánea suspendida en el tiempo. Y si nos acercamos y vemos estas recreaciones de texturas, realmente es sorprendente cómo las captura Velázquez en su obra, desde la cerámica, el metal, el barro, las texturas de la tela, la olla de barro donde está friendo los huevos la señora, el rostro de ella muy cuidadosamente bien facturado. Ese velo pareciera como que fuera realizado con esa tela que se conoce como manta de cielo, ¿no? La caída, todo nos hace pensar que se trata de ese tipo de tela. El canasto que cuelga en la parte de arriba, algunos cacharros que están por ahí, el niño que emerge de la oscuridad y que tiene sosteniendo con la mano izquierda
un frasco, probablemente de aceite, y en la derecha un jícaro o una fruta, no sé, parece un jícaro. Y bueno, vean la confección, o sea, la recreación de la figura humana es verdaderamente asombrosa ya desde sus primeros trabajos. Estas primeras obras las realiza justo con esa influencia caravallista, son en pinturas realistas, con esos fuertes contrastes de luz, composiciones en diagonal, y va a tratar temas tanto religiosos como costumbristas, cosas que extrae de la vida cotidiana. Esta imagen también corresponde a esa primera etapa. La realiza cuando cuenta con 20 años. Está trabajando en el taller del maestro Pacheco. De hecho, lo retrata como uno de los Reyes Magos, como el rey más anciano, que es el que vemos aquí en medio. Y aquí, de manera diferente, vemos que básicamente no es el rey más anciano el que está cerca del niño Jesús, sino pues el joven es el que está más cercano al niño. Luego en medio está el rey de mayor edad, y luego el rey maduro, que está representando también a África, es el rey afroespañol sería en este caso, ¿no? Y es una escena que realmente nos recuerda al modelo español en cuanto al tipo de figuras que está representando y que ha elegido como modelos para esta adoración de los magos. Se encuentran como en una especie, eh, no precisamente pesebre, pareciera como una arquitectura un poco como en ruinas, muy oscura. Hacia lo lejos vemos un paisaje del lado izquierdo que se pierde un poco porque está en las sombras. Y también de esa época es esta obra muy interesante por la composición que tiene. Es un pasaje del Evangelio de San Lucas, en donde Jesús llega a la aldea y es recibido en la casa de Marta y María, hermanas de Lázaro. Y mientras Marta se afana en servir al visitante, María se sentó a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Y esa manera en que Velázquez coloca en un primer plano a Marta en la cocina preparando alguna vianda, y en esa cocina donde podemos observar varios objetos en la mesa a manera de bodegón, y a una mujer que incluso nos recuerda a esta que veíamos en la obra de la vieja friendo huevos, que parece que está instigando a Marta para quejarse de su hermana por la manera en que la aborda. Y su hermana, que la vemos en un segundo plano, a través de una pequeña ventana que se abre en el marco de la derecha, eh, podemos ver que se encuentra ya platicando con Jesús, y hay otra mujer ahí en este espacio. Es una manera muy peculiar que adopta Velázquez para representar esta imagen, en donde pareciera que le está dando más énfasis. Bueno, no pareciera, le está dando mayor énfasis a esta escena cotidiana en un primer plano, y pone el tema religioso en un segundo. Esto es algo que se va a estar dando mucho en la época. Seguramente Velázquez conocía esta obra del pintor flamenco Beukeler, que es una escena de cocina y Cristo en la casa de Marta y María, de 1568. Y esta obra se encontraba dentro de la colección real, ahí en Palacio. No la conocía en ese momento, pero vemos que ya había una influencia de las pinturas flamencas.
y crea algo similar, pero mucho más sencillo. En el caso de la obra de este flamenco, es mucho más elaborada porque lo que encontramos en un primer plano es un bodegón de una casa muy pudiente, porque vean la cantidad de animales que están ahí en la cocina. Vemos a Marta también con otra mujer y en el salón contiguo a Jesús con otras 4 mujeres. Y es esa idea de plantear como un segundo escenario el tema religioso, como si fuera un cuadro, como si fuera algo secundario, y poner en un primer plano todo este tipo de escena de bodegón. En esa época lo hemos visto sobre todo los flamencos que le daban una gran importancia a la naturaleza muerta. Vimos cómo se especializaron en ella y entonces empiezan a crear estas imágenes jugando un poco con la mirada del espectador. Se pierde, sobre todo en la imagen de la izquierda, la escena que debiera ser la más importante. En el caso de cómo lo resuelve Velázquez, es mucho más sencilla y en donde sitúa a Jesús, no hay manera que no lo podamos ver porque de inmediato nuestra vista se va hacia ese segundo plano. Una de las obras más destacadas de Velázquez en esta época es esta del Aguador de Sevilla. Actualmente se conservan en Wellington Museum, en Londres, ahí en el Palacio de Astley House. Había sido regalada por Fernando VII al general Arthur Wellesley en reconocimiento a su ayuda en la Guerra de Independencia. La manera en que retrata Velázquez a este hombre no tiene desperdicio. Era un personaje común que se veía en las calles, el aguador, y aquí lo vemos, la jarra que está cubierta por una taza, esta que vemos aquí a la izquierda, aquí ya se las puse más grande, es alcarraza o talla trianera, así se conoce este tipo de objeto o de jarra. Es de loza blanca de Triana, de ahí que se conociera como talla trianera. Y detrás y en el centro una copa de cristal magnífica, y que vemos esa transparencia que le otorga Velázquez a la copa. Y en primer plano encontramos un cántaro sogelado, así se conocía, con las estrías de los dedos del alfarero. Se alcanza a notar más acá abajo esos dedos que se hacían estos en los tornos y se alcanza a ver ahí esas marcas. Y vemos en un segundo plano a este personaje, perdón, a un hombre que casi no se alcanza a ver muy bien su imagen porque está en medio de la oscuridad. Pero el rostro del aguador es magnífico. Vemos cómo Velázquez desde muy joven ya tenía ese talento para observar bien todos los detalles en los rostros y crea esta imagen verdaderamente maravillosa, la manera en que realiza las texturas, el traje, el barro, el cristal, la figura humana es excelente. Hacia 1622 y 23, Velázquez estaba deseoso de recibir encargos y entonces se viaja con su suegro a Madrid para ser introducido en la corte, lo que finalmente le proporcionó el título de pintor del rey, pero no tenía salario, según las costumbres de la época. Y en ese periodo continuó su formación como pintor, entonces sí tomando como referencia las galerías pictóricas de la corte madrileña. Y a este periodo, a este primer periodo ahí en la corte, pertenece esta obra en la que Velázquez introduce un aspecto profano en un asunto mitológico,
en una tendencia que va a cultivar aún más en los siguientes años. Baco, el dios del vino, lo vemos coronado con hojas de hiedra a uno de los 8 borrachos que lo rodean. Detrás del dios vemos un personaje que observa esta coronación. Velázquez hace una diferencia entre el espacio que ocupa Baco más iluminado, destacando el rostro de este, y el que ocupan los borrachines, hombres de la calle que nos invitan a participar de su fiesta con un aire muy español y tratados en un claroscuro evidente. Es decir, un poco a la manera de Rembrandt, Velázquez sigue como esta idea de crear un asunto mitológico, pero a la manera costumbrista, porque como que hay esa diferenciación entre el lado izquierdo y el derecho. En el lado izquierdo, el aspecto mitológico con Baco, coronado con 2 personajes, uno que está atrás de él, que pareciera ser que ha llegado con él a este momento en donde están estos borrachos que se le acercan y que empieza a coronarlos. Y ellos, algunos, viendo al espectador como invitándonos a sumarnos a este festejo, con esos rostros muy españoles, muy característicos de la obra de Velázquez. La figura de Baco recuerda un poco esas composiciones que vimos del Caravaggio de su primera etapa, ese Caravaggio joven con su corona de hojas de vid, desnudo, quizás el cuerpo más musculoso, el de Caravaggio, menos el de Velázquez, más un muchachito el de Velázquez que el de Caravaggio, pero sigue más o menos esa idea. En 1628, Velázquez va a conocer a Rubens, porque Rubens llega a España y es recibido en la corte real en una misión diplomática. Es posible que Rubens le indujera a realizar su primer viaje a Italia, y es ahí, cuando hace este primer viaje, que Velázquez conoce a Rivera en Nápoles, y por otro lado aprendió mucho de las obras de los grandes pintores renacentistas y también barrocos italianos. Los pintores que más le llamaron su atención fueron los venecianos, particularmente Tintoretto. Tintoretto, este pintor veneciano manierista, pero que ya se anticipa un poco a lo que será el barroco con sus composiciones muy teatralizadas. Y de esta época, de este primer viaje, es esta obra en donde representa a una historia del Antiguo Testamento del libro de José. La túnica de José, así se llama la obra, se encuentra en el Museo La Escorial allí en Madrid. Los hermanos de José, que estaban muy celosos de él porque era el favorito del padre, deciden venderlo a unas ismaelitas y le hacen creer a Jacob, al padre, que unos lobos le han dado muerte. Jacob está representado justo en el momento que recibe esta fatal noticia. Por eso hace ese ademán de levantarse de la silla en la que se encuentra, alza los brazos con un gesto de sorpresa ante la terrible noticia de la muerte de su hijo favorito. Eso es una mentira, por supuesto. Lo han vendido y la historia continúa, que lo venden esos ismaelitas, lo venden a los egipcios y termina siendo un personaje muy importante con el faraón, porque José es un visionario a través de sus sueños, etcétera, etcétera. Y entonces esa mentira que están diciendo aquí sus hermanos, pareciera que hasta el propio perrito los
que ese perrito que introduce en el cuadro Velázquez ladra a estos sospechosos de la mentira. Quizás se ha dado cuenta del engaño que los demás no son capaces de apreciar. ¿Y cómo presenta, cómo soluciona la obra Velázquez? A través como de un friso, nos coloca en una habitación muy austera, apenas si vemos una silla donde está sentado Jacob, vemos ese tapete muy bien realizado, esa perspectiva perfectamente bien estudiada, y a la izquierda se abre un espacio para mirar hacia afuera el jardín. Bueno, no es un jardín, sino esta naturaleza que había en la parte exterior. Lo que se nota aquí en Velázquez es ese estudio que hace de los escorzos, de los movimientos de cada uno de los personajes, cómo colocarlos, de esa psicología de los hermanos, esos rostros, tanto de los hermanos que miran al padre, la sorpresa del padre, o sea, nos está contando la historia a través de estas imágenes. Y también de esta época es esta obra que trata un tema mitológico. Cuenta Ovidio en las Metamorfosis que Apolo, el resplandeciente dios del sol, fue al taller del herrero de los dioses del Olimpo Vulcano y le dio la humillante noticia de que su mujer, Venus, estaba cometiendo adulterio con el dios guerrero Marte. Y nuevamente nos encontramos a este artista, un poco recordando este cuadro que veíamos de Baco. Lo mismo haces con este tema de la fragua de Vulcano. Personajes comunes y corrientes dentro de este taller del herrero Vulcano trabajando, cuando de repente aparece este personaje que vemos que es una aparición, porque vean cómo lo muestra Velázquez con esas hojas de laurel, ese halo que tiene luminoso, que es precisamente porque es el dios del sol, y entonces se aparece ahí con Vulcano, y es el momento que le está comentando de esa traición que está teniendo por parte de su mujer, Venus, cometiendo adulterio con Marte. Pero todos se quedan realmente sorprendidos, no nada más Vulcano, que está aquí que vemos de frente, sino vean los rostros de los demás de este personaje, por ejemplo, con la boca abierta, que no da crédito a lo que está escuchando por parte de este personaje eh, que se ha aparecido ahí, que es el dios Apolo. Todos han dejado sus labores, sus actividades para escuchar justamente lo que tiene que decir este Dios, y ese tratamiento que le da Velázquez a la obra es prácticamente muy original. Vuelve a colocar a los personajes hasta cierto punto costumbrista, crea toda esta imagen, pero con un gusto por el detalle, con un gusto por ese estudio de la anatomía del cuerpo humano, cantidad de detalles que podemos encontrar en obras como esta. Concluye su primer viaje a Italia con yéndose con una posesión de una técnica extraordinaria, y con 32 años inicia su periodo de madurez. Aquí en Italia había completado su proceso formativo, estudió las obras maestras del Renacimiento, y su educación pictórica ahora era la más amplia que un pintor español había recibido hasta entonces. Y a su regreso a España realiza este maravilloso Cristo clavado a la cruz con 4 clavos, siguiendo la fórmula pictórica que Francisco Pacheco venía empleando desde 1611,
y que sostuvo con una batería de argumentos históricos y religiosos que resumió al final de su arte, la pintura, un tratado que se publicó en 1649. La propia cruz que pinta Velázquez, bueno, es la obra de un buen carpintero, como señaló el historiador Julián Gallego, y vemos el título que está fijado en la parte de arriba, que es conforme con el texto latino del Evangelio de San Juan en la Vulgata, que dice Nazarenus, en la parte de aquí, Jesús de Nazarenos. Vean qué maravilla de imagen, esa cruz realizada con un detalle asombroso. Cristo está crucificado y al parecer ya fallecido. La manera en que corren la sangre en la madera, en su cuerpo, por motivo de la corona de espinas y de esa herida que le han hecho con una lanza en el costado. El maravilloso estudio anatómico del cuerpo es realmente extraordinario. Vean la forma en que recrea los pies y también la sangre que corre en este trozo de madera por motivo de que ha sido clavado los pies ahí. A diferencia del crucifijo tradicional, la crucifixión tradicional, si recordamos esta imagen que vimos la semana pasada, que también es muy bella, de Zurbarán, vemos algunas diferencias, pero las dos obras son verdaderamente asombrosas. Las dos son un estudio anatómico del cuerpo humano, emergen de la oscuridad. La cruz de Zurbarán es mucho más tosca. Bueno, la cruz de Velázquez es verdaderamente asombrosa. El pulido que tiene esa cruz es increíble, esa manera de representar. Entre las obras históricas que realiza Velázquez está esta de 1634, que es quizá la más famosa, Rendición de Breda, también conocida como Las Lanzas, una obra de gran formato que se encuentra allí en el Museo del Prado. Fue realizada por Velázquez en este año dentro de un programa de decoración que había para el Salón de los Reinos del Palacio del Buen Retiro, en donde estaban colaborando los mejores pintores cortesanos y, por supuesto, no podía faltar Velázquez como casi a la cabeza de todos ellos. La obra se conoce como Las Lanzas por ese papel que juegan en la mitad del cuadro. Es una obra que representa un hecho acontecido el 5 de junio de 1625, unos años antes, cuando Justino de Nassau, gobernador holandés de Breda, entregó las llaves de la ciudad a Ambrosio Spínola, que era el general genovés al mando de los tercios de Flandes. La entrega de Breda puso fin a un largo asedio de aquella importante plaza, que era puerta de entrada en Holanda, y bajo la dirección del general Spínola, ingenieros españoles bloquearon la ciudad y la rindieron por hambre. Y es así como se rinde Breda, y es este momento en que se están entregando las llaves como símbolo de lo que ahí aconteció. Encontramos un extraordinario autorretrato aquí en el margen de la derecha de Velázquez como autor disfrazado. Fíjense qué interesante, después de ir a Italia, después de conocer las obras de los grandes maestros, regresa y resulta que en este cuadro histórico
de un momento crucial en la historia de España, él se coloca dentro de la obra como autor disfrazado, como autor testigo de este acontecimiento tan importante. Solamente él y un personaje del lado de la izquierda miran hacia el espectador, como lo vio en algunas obras en Italia y siguió ese ejemplo. Esto es muy importante porque aquí Velázquez ya es consciente de que quiere trascender más allá de lo que está haciendo. Quiere aparecer en una obra y quedar para siempre ahí como un testigo, no solamente de este momento, sino además de que él es el autor de este momento, de recordar este momento importante. 2 años después, Velázquez va a pintar esta coronación de la Virgen, la última obra con tema religioso que realiza. Esta obra estaba destinada al nuevo oratorio de la reina Isabel de Borbón en el Alcázar de Madrid, donde debía completar la serie de 9 pinturas que se denominó Fiestas de Nuestra Señora de Alessandro Turchi, enviada a Madrid desde Roma en 1635 o quizás antes por el cardenal Gaspar de Borja y Velasco. Es también una auténtica obra maestra la que realiza Velázquez. Y que también nos deja ver esa influencia que tuvo de las obras que vio en Italia, porque sigue un canon clásico, un canon básicamente del Alto Renacimiento, la composición. Presenta en la parte central a la Virgen, una Virgen, por supuesto, de corte española, bellísima. La paleta de la obra está en colores fríos, básicamente, con estos azules, morados, lilas, algunos tonos rosados, pero vean la Virgen qué belleza, mirando hacia abajo, sentada como en las nubes y sostenida por algunos angelillos, algunos de ellos con unos escorzos magníficos que realiza el pintor. Unos querubines, estos angelitos que de sus cabecitas salen las alas, y algunos otros angelitos pequeños. Y entre nubes sentada la Virgen, que está siendo coronada por la Santísima Trinidad, Dios Padre a nuestra derecha, que está sosteniendo con su mano derecha parte de la corona de flores, y en su izquierda tiene como una especie de esfera transparente. En medio, el Espíritu Santo en un esplendor magnífico, y a la izquierda Jesús también tomando con una mano derecha también la corona, y con el otra una especie de cetro. Es en una apertura de gloria que vemos en la parte de atrás. Vean cómo el Espíritu Santo ilumina toda esta parte de atrás. Esas formas de las nubes son magníficas. Ese manejo que hace de la luz realmente es una transmisión de la luz divina que está haciendo Velázquez, que es extraordinaria. Los estudios de los pliegues de los atuendos de la Santísima Trinidad, o más bien de Dios Padre, Dios Hijo, son magníficos, así como el manto y la capa de la Virgen. Es una obra muy bella que nos habla de todo este conocimiento que adquirió Velázquez en Italia, y que, aunado a lo que él ya traía y a su talento, logró estas obras realmente magníficas. Son conocidos estos retratos que Velázquez hace a los
algunos de los residentes del palacio del rey Felipe IV. Entre estos retratos vamos a encontrar bufones, enanos, discapacitados psíquicos, que tenían la función principal de distraer a los monarcas del tedio, de la rutina de los asuntos de gobierno. Es decir, eran funcionarios de la corona y recibían por ello un sueldo. Animaban las jornadas, contaban chistes, hacían tonterías, interpretaban escenas teatrales y al parecer eran muy queridos por la familia real y el propio Velázquez, que los retrata a todos con una apreciable dignidad, como vemos aquí a dos de ellos. El niño de Vallecas, que vemos del lado izquierdo, era un niño enanito, y a la derecha el bufón Calabacillas, así era conocido, es un personaje ya de mayor edad, pero igual no se ve que sea enano, sino más bien un personaje con algún problema quizá mental por la manera en que mira hacia un lado, no mira al espectador, sino hacia un lado, se ve su cuerpo normal, pero eran estos personajes que tenían alguna discapacidad psíquica que también luego los llevaban ahí a la corte. Las dos obras se encuentran en el Museo del Prado y hay uno de ellas, que vemos aquí, que es el bufón El Primo, que se cree que inclusive tenía cierta amistad con Velázquez. Se documentó recientemente que fue retratado por Velázquez hacia 1644 en Aragón, en donde estaba acompañando al rey Felipe IV. Y por la manera en que lo retrata, se intuye que había una relación más directa entre él y el espectador, y el espectador en este momento es Velázquez porque lo está pintando. Lo mira directamente y de manera muy inquisitiva, está cubierto con una indumentaria de rico cromatismo en la que se destacan esos rojos, esos verdes, que son complementarios, lo cual hace que la imagen sea todavía más atractiva. Es un hombre, se ve con carácter, porque además Velázquez era un gran retratista, era un gran observador de la esencia de la persona que estaba retratando, y eso lo transmite el primo en este retrato, que también es magnífico. Entre estas obras, que de hecho todas estas obras de los enanos y de discapacitados y tal, se encontraban en la Torre de la Parada. Además, estaban en ese mismo lugar estas obras de Menipo y Esopo. Aparecen citadas por primera vez en un inventario que se hizo hacia 1702, justamente de este lugar de la Torre de la Parada, que albergaba varios retratos de Velázquez con las representaciones de bufones, así como miembros de la familia real vestidos de cazadores. Se entiende que era un lugar en donde se preparaban para luego ir a cazar. Igualmente estaba documentado un extenso ciclo de pinturas mitológicas que había realizado Rubens y sus ayudantes. Por ejemplo, se encontraban estas dos, Demócrito y Heráclito, pintadas por Rubens, cuya altura es muy parecida a la de los cuadros de Velázquez, aunque de una anchura menor. Y probablemente estos dos grupos se relacionaban y seguramente se pintarían en época parecida, en torno a 1638. Esto es interesante también porque recordemos la semana pasada que veíamos al Españoleto con esas series que tenía de los filósofos harapientos. Parece ser que Velázquez, justo cuando visita
cuando visita Italia, que pasa por Nápoles y que busca a José de Rivera el Españoleto. Ahí inclusive el propio Velázquez cuenta que era un hombre de mucho carácter, un poco de difícil trato, pero seguramente conoció parte de su trabajo y seguro quedó un poco influenciado porque notemos cómo retrata a estos dos filósofos, Menipo y Esopo. Esopo, el gran creador de las fábulas de Esopo, que los retrata un poco a esa manera, ¿no? A esa manera, un poco como lo hizo Rivera con esos filósofos harapientos. Son estos dos personajes que efectivamente a través de sus ropas vemos como un poco ese estilo. En el caso de Rubens, pues es mucho más clásica la manera en que retrata a sus filósofos. Sin embargo, pues con ese toque especial de Rubens, con ese cuidado que tiene también del conocimiento del cuerpo humano, y aquí quiere dejar la nota de la risa de Demócrito y la tristeza de Heráclito. Esos como, digamos que los antagónicos serían en este caso. Y es muy interesante esta comparación para entender justamente la personalidad de Velázquez, porque mientras los personajes de Velázquez son espléndidos, se hayan vestidos a la antigua y están ante ese paisaje rocoso, perdón, me refiero a Rubens, es un ámbito que frecuentemente se va a utilizar para la descripción pictórica de los ermitaños o de los penitentes. También tienen los pies desnudos, uno ríe, otro llora, mientras Velázquez planta los suyos en un escenario interior. Están vestidos completamente, pero como les digo, como si fueran algunos mendigos de cualquier ciudad española, y se advierte una voluntad de aproximarse a un realismo en los rostros. Están situados en el espacio de la misma manera que muchos de sus retratos, aunque abundan los objetos que posibilitan esa lectura simbólica en donde el pintor juega con los límites entre el retrato y la ficción, en el caso de Velázquez. En el caso de Rubens, pues es más clara la representación de sus filósofos. Una parte destacada de las personas con las que tenía que tratar cotidianamente Velázquez en el cumplimiento de sus funciones palaciegas eran algunos personajes. Entonces gran parte de su trayectoria dentro de la corte fue a retratar a cantidad de personajes como los que hemos visto. Hay un segundo viaje que hace Velázquez a Italia en 1649, en donde ya va con un motivo específico, y era que Felipe IV le encarga la adquisición de algunas pinturas italianas. Se va, pero permanece en el país durante 2 años, y ahí va a realizar varias obras, entre las que se encuentran estos paisajes de la Villa Medici y el retrato del Papa Inocencio X, que veremos a continuación. Pero ya se estaba tardando mucho, y entonces el rey ya mandó a un emisario y mandaba cartas que ya regresara, que era importante ya que terminara su estancia, y regresa en 1651 a España. Pero es importante ver estas obras porque son los únicos paisajes prácticamente que realiza Velázquez. Es donde plasmó su idea de paisaje sin una excusa narrativa que lo justifique. Son como ensayos que hizo ahí en el jardín de la Villa Medici en Roma, donde se encontraba alojado, y simplemente son estudios, y son muy interesantes porque
hace una especie de combinación de arquitectura, vegetación, escultura, personajes vivos que se integran de manera natural, pero lo que llama la atención es que realmente están muy abocetados. Si nos acercamos, vemos que, vean la pincelada, es una pincelada muy suelta, y justamente abocetada, ¿no? En este sentido, pues, al igual que otros artistas como Frans Hals, se está anticipando un poco al impresionismo por la manera en que recrea estos jardines. Vean qué pincelada más suelta en estos árboles magníficos. Es como un apunte que él veía seguramente todos los días. Imagínense vivir 2 años aquí en la Villa Medicea, pues todos los días se encontraba con estos paisajes y quiso inmortalizarlos a través de estos bocetos. Los hizo al óleo. Seguramente se llevó algún tiempo realizarlos, empezó a trabajar en ellos. Los dos son de pequeño formato, más o menos 40 por 40, 45 por 50 por 40 más o menos en términos generales, pero estudios magníficos que hablan de esa observación que tenía Velázquez. Y el retrato que le hace al Papa Inocencio X, bueno, pues actualmente es uno de los mejores retratos de Velázquez dentro de su corpus. Hay constancia documental de que el Papa posó para Velázquez en agosto de 1650. El cuadro aparece firmado en el papel que sostiene el pontífice, donde se lee Alazán, o sea, trae el nombre de Inocencio, pintado por Diego de Silva y Velázquez. Tiene ahí anotado en ese papelito, ahí es donde puso su firma. Y hay una anécdota, se cuenta que cuando el Papa vio terminado este retrato, exclamó un tanto desconcertado: troppo vero, demasiado veraz, aunque no pudo negar su calidad. El pontífice obsequió a Velázquez una medalla y una cadena de oro que figurarían entre los bienes del pintor cuando falleció. Este cuadro se ha mantenido en manos del mismo linaje desde que se pintó. Primero estuvo en la familia Pamphili, a la que pertenecía Inocencio X, luego en la de Doria Pamphili, cuando ambas se unieron. Actualmente sigue ahí en la Galería Doria Pamphili, donde se cuenta con toda la colección de esta familia. Y es que es un retrato verdaderamente asombroso, en donde vemos ya el, el, el estilo maduro de Velázquez. Una pincelada suelta, en donde nos crea el retrato de una manera muy espontánea, pero realmente el Papa tenía razón, troppo vero, demasiado veraz, es esa mirada en donde podemos estar seguros que así era el Papa Inocencio X, con una mirada profunda, inteligente, la manera en que retrata la vestidura del Papa es realmente asombrosa. Esas luces que tiene en esa capa tradicional del Papa, verdaderamente es majestuosa. La pincelada es muy suelta, no es ese tipo o ese estilo que vimos en el primer Velázquez, en donde hay un gran detalle casi milimétrico de cada uno de los elementos, sino más bien como en este momento ha variado un poco la técnica, pero lo ha hecho de una manera tan magistral que nos deja sin palabras ante obras como esta. También en ese segundo viaje realizó otro retrato
que durante muchos años se había desconocido la identidad del modelo. Recientemente se ha identificado con el banquero Ferdinando Brandani, que tenía antecedentes portugueses y que era persona muy cercana a Juan de Córdoba, el agente español que se encargó de Velázquez en Roma. La amistad que tenía este personaje con Juan de Córdoba, su postura pro-española y su empleo en la corte papal, lo convertían en un buen candidato para ser retratado por Velázquez. A lo que hay que añadir su interés por la pintura, un material con el que se relacionó como comerciante y coleccionista. Además, era Brandani. Es también un retrato magnífico. Vemos cómo Velázquez ha adquirido ya esta técnica después de estar estudiando bastante las obras italianas, en donde ya vemos ese esfumado, eso que hace que los retratos se vean de una manera natural, realista, espontánea, lo ha logrado ya Velázquez. Pero sobre todo, Velázquez fue pintor de retrato cortesano, siendo pintor de la corte. Así que pintó a prácticamente toda la familia del rey Felipe IV. Vamos a conocer un poco más a través de un video que hubo en el Museo del Prado, como siempre, ¿no? En donde justamente la idea era exponer cuadros de la realeza, retratos pintados por Velázquez, que estuvo muy interesante. Permítanme. Y vamos a conocer un poco más acerca de esto y luego volvemos. La exposición Velázquez y la familia de Felipe IV traza la historia del retrato cortesano español entre 1650 y 1680, uno de los momentos con mayor personalidad dentro de esa historia del retrato cortesano. En 1650 Velázquez está en Roma triunfando en la corte papal como retratista del Papa y de los personajes más importantes de su entorno. Y en 1650 también, al mismo tiempo, Felipe IV acaba de casarse con Mariana de Austria e inaugura la última parte de su reinado. La exposición traza los últimos 11 años de la actividad de Velázquez como retratista cortesano y su continuación a través de sus seguidores como Juan Bautista Martínez del Mazo y Juan Carreño de Miranda. Se centra en una familia, la familia real, personajes en torno a los cuales giraba gran parte de la política europea. España en ese momento está en una situación muy delicada. En el año 1653 la monarquía española entra en bancarrota. Al mismo tiempo España está en guerra con Francia, con Inglaterra y con Portugal, que quiere independizarse. Y todo ello en un contexto de crisis demográfica, crisis económica y crisis dinástica, porque hasta 1657 Felipe IV no tiene un heredero varón, lo que da lugar a una extraordinaria incertidumbre. Incertidumbre sobre el futuro de la monarquía española, pero al mismo tiempo da lugar a una gran riqueza de producción artística, porque los ojos de Europa están puestos en esa familia y toda Europa está demandando retratos de Felipe IV y de la familia real. Quien tiene que atender a esa demanda personalmente y a través de un amplio taller es Velázquez. Y lo que cuenta la primera parte de esta exposición es cómo Velázquez atiende
a ese reclamo de imágenes de la nueva reina, de los nuevos príncipes y de las nuevas infantas. Los últimos 10 años de la carrera de Velázquez ocupan un lugar muy especial dentro de su trayectoria como retratista cortesano. Hasta entonces, la mayor parte de los modelos de Velázquez habían sido hombres y adultos, pero a partir de 1651 la mayor parte de sus modelos serían mujeres y en muchos casos niñas. Este cambio de género trae cambios importantes desde el punto de vista del color. En Velázquez, en estos últimos años de su vida, el color se hace mucho más variado, más denso. En parte porque en esta época el mundo textil invade la superficie del lienzo, a través no solo de los complicados trajes de reinas e infantas, sino también de las cortinas, que tienen un protagonismo cada vez mayor, o de las tapicerías. La etapa posterior a 1650 no es una simple continuación de su etapa anterior, sino que constituye una culminación de toda su carrera, y una culminación desde el punto de vista de sus logros artísticos, de sus aspiraciones sociales y de su carrera cortesana. Y eso en los años 50, cuando Velázquez está planteando las obras que suponen un mayor reto narrativo dentro de su carrera, fundamentalmente las hilanderas y las meninas, que constituyen un paso adelante formidable dentro de su carrera artística. Con lo que esta exposición también nos presenta la culminación de la carrera de Velázquez. Y todo esto se cuenta a través de 29 obras, de las cuales 15 son de Velázquez y las otras 14 fundamentalmente de Mazo y de Carreño. Gracias a la colaboración del Museo de Viena para esta exposición, el visitante puede tener ahora una visión lo más completa posible de esta última etapa de la carrera de Velázquez. Pues va a ser, más bien hizo ya 10 años de esta exposición, que estuvo muy interesante, como podemos ver, y vamos a ver ahora algunos de estos retratos que realizó Velázquez de la corte de Felipe IV, por supuesto empezando con el propio Felipe IV, rey de España de 1621 a 1665, hijo sucesor de Felipe III. Durante su reinado, la monarquía hispánica, en la pendiente de la decadencia económica y política, como lo comentaba el narrador, vivió los últimos esplendores del siglo de oro y hubo de aceptar la pérdida de hegemonía en Europa después de guerras agotadoras y de una grave crisis interna. Velázquez lo retrata en varias obras, por supuesto, pero además, a diferencia de Goya, por ejemplo, que también pintó retrato real, Velázquez era benévolo, como que tenía ese talento para resaltar a estos personajes que en general eran feos, pero los dotaba de cierta prestancia, como vemos aquí en este retrato que hace a Felipe IV en 1626. Por supuesto que también lo va a retratar a caballo. Se dice que Felipe IV era muy sensible, era inteligente por naturaleza y escudaba su timidez tras la compostura ceremonial. Así que fue un muy buen deportista, fue un gran jinete, fue un apasionado por la caza. Su evolución física y anímica puede seguirse en estos numerosos retratos que le hizo Velázquez y que inmortalizaría en diversas actitudes. Esta obra fue, de hecho, es una obra pendant, es decir, pareja con la reina, que veremos un poco más adelante. El último retrato que hace Velázquez del rey Felipe IV es este que toma del natural, en donde Velázquez hace este último retrato tras la vuelta de su segundo viaje,
que hizo a Italia. Felipe IV, que era un amante de los placeres, pero que se decía que tenía una voluntad débil, y por eso más bien estaba dotado de una noble cultura, era aficionado a la música, al teatro, era muy religioso, siempre estaba en conflicto con su temperamento sensual, y las derrotas y desgracias de la monarquía agudizaron ese sentimiento de culpabilidad. Es el último retrato que le va a realizar Velázquez, antes de la muerte del propio Velázquez. En 1615 se concertó el matrimonio de Felipe IV con Isabel de Borbón, hija de Enrique IV de Francia y de su esposa María de Medici. Este matrimonio se consumó el 25 de noviembre de 1620 y tuvieron varios hijos: Baltasar Carlos, que murió a los 14 años, María Teresa, que se casa con el rey Sol Luis XIV de Francia, y otros hijos más que murieron en la infancia. Este es es el retrato que hace pareja con el de Felipe IV a caballo. Vean qué magnificencia, cómo retrata con un gran cuidado Velázquez en esta época, que es después de que regresa de su primer viaje a Italia, al caballo de una manera muy hermosa, toda la gala del vestido de Isabel, etcétera. Son muy magníficos estos retratos. Este otro retrato también estaba ahí en esta sala donde se encontraban los príncipes y los reyes a caballo. Es Baltasar Carlos, uno de los hijos de los reyes, que incluso juró ante las cortes castellanas como heredero antes de fallecer repentinamente a los 14 años a causa de viruela. Y bueno, lo logra captar en este año Velázquez para este magnífico retrato que le realiza. La otra hija fue María Teresa de Austria y Borbón. Ella vivió 47 años y ella se casó con el rey Sol, con el rey Luis XIV de Francia. Este retrato, que a mí me parece uno de los magníficos retratos reales que hizo Velázquez, que se encuentra en el Met de Nueva York, lo hizo justamente para mandarlo a Francia para que el rey Luis XIV conociera a la infanta con la que luego se desposaría el rey. Vean qué magnífico y cómo se adelanta a su tiempo, con esa manera en que adorna la peluca, porque es una peluca la que lleva la niña, cómo se adelanta al impresionismo con esta manera de retratar este adorno que se va modificando para que al final se convierta en una mariposa. O sea, es como esa transición que lleva, no nada más es un adorno del cabello de la peluca, que es probable que no tuviera estos tipos de adornos, sino que se lo genera el propio Velázquez, pero a manera de la metamorfosis de esa mariposa, cómo va cambiando, cómo va modificándose hasta convertirse realmente en una mariposa. Un poco, probablemente haciendo alusión a ese cambio que iba a tener esta niña ya muy pronto, estaba en la pubertad, entonces es un poco haciendo alusión probablemente a ese cambio. Cuando muere en 1644 su primera esposa Isabel de Borbón, contrae matrimonio nuevamente 4 años después con su sobrina, la archiduquesa Mariana de Austria. Ella estaba prometida a su hijo que falleció. Entonces, pues ya había fallecido el hijo y entonces ya quedaba disponible, pues se casa con ella. Y tuvieron 5 hijos, pero solamente 2 llegaron a edad adulta. Aquí está retratada por Velázquez
esto que comentaba Javier Porús del Museo del Prado, de cómo en este tiempo, a partir de 1650, Velázquez empieza a realizar este tipo de retrato a mujeres y a niñas, y en donde hay un nuevo cambio en su estilo, porque hay que retratar todos estos vestidos y cortinas y todo ese lujo de la época, y pelucas y peinados, y realmente Velázquez se esmera en eso. La infanta Margarita, que la retrató en varias ocasiones, aquí en 1659, siendo ya una jovencita. Ella murió con 21 años, fue esposa del emperador alemán Leopoldo I, murió también muy jovencita. Es la infanta Margarita que está en las Meninas, pero aquí es un poco más mayor. Y vean esa manera, esos vestidazos que se usaban entonces ahí en la realeza, sumamente exagerados, con algunos, con esas crinolinas o ese tipo de armazón que tenían en la parte baja para que diera este tipo de vuelo el vestido. Otro gran retrato que realiza Velázquez es este que le hace a Felipe Próspero de Austria, príncipe de Asturias, que fue el tercer hijo y el primer varón que tuvieron Felipe y Mariana. Aparte, Margarita, Teresa y Carlos fue el primero de los hijos que superó los 2 años de vida, pero luego falleció poco después. Pero el retrato que le hace Velázquez aquí es realmente asombroso por varias razones. Además de esas texturas que tiene en la vestimenta y todo, vean la cantidad de elementos que tienen el color rojo y cómo no compiten entre ellos, porque están realizados con tal verismo, con tal pulcritud, que podemos reconocer cada una de las texturas y son simplemente tonos diferentes. Está el tono rojo de la cortina, el terciopelo rojo del sillón, también el terciopelo rojo de un cojín, de otra tela que está aquí encima, otro cortinaje rojo que vemos a lo lejos, algunos rojos y naranjas de la alfombra, y el rojo vermellón del vestido de Felipe Próspero. Y llama la atención, si nos acercamos, vean la cantidad de amuletitos que trae el vestido, justamente tratando de cuidar a este pequeñín, porque si hubiera logrado sobrevivir más años, pues hubiera sido próximo rey de España. Pero no fue así. El perro es de una factura maravillosa, con unas cuantas pinceladas nos da la sensación del pelaje magnífico del perro, de una naturalidad realmente asombrosa. Eso tenía Velázquez, era sumamente natural al momento de expresar a estos personajes. Ahora vamos a dedicar lo que resta de la clase a 3 obras maestras en el corpus de Velázquez. Iniciaremos con el único desnudo conservado en la producción de Velázquez, un tema poco común en la pintura española del siglo XVII. No habíamos visto ninguno. Se piensa que probablemente la modelo fue una amante veinteañera que el artista tuvo en la segunda estancia romana entre 1649 y 51, en que se data la obra. Solo la presencia del Cupido sosteniendo el espejo otorga ese saborcito mitológico a la escena. Más bien es un extraordinario estudio de desnudo femenino tendido con una sensualidad voluptuosa. Vemos a este
Cupido con una mano cruzada sobre la otra, una cinta sobre la muñeca que no se utiliza para colgar el espejo, sino más bien simboliza el vínculo que hay entre Venus y Cupido, prisionero voluntario de esa belleza de la diosa. Las facciones que vemos de Venus a través del espejo podrían ser de la amante, como les he comentado, Flaminia Triba, amante de Velázquez, que por cierto era pintora. Y parte por lo que no quería volver Velázquez a España era justamente porque estaba enamoradísimo de esta mujer, y se dice que tuvieron un hijo justo en ese viaje, en ese segundo viaje que hizo, y que entonces también eso lo ataba, y que llegó a estar en una encrucijada, si se quedaba o se iba. Finalmente, bueno, pues sabemos que volvió a España, y, y ya no sabemos más de qué pasó con Flaminia Triba. Lo cierto es que pues ya no pasó nada más como pintora, sino que tuvo que dejar ese interés por la pintura porque ya se había embarazado y tuvo ese hijo. Parece que Velázquez siguió mandando el sustento para el hijo. En fin, son algunas cosas que se saben. Este rostro que vemos, me regreso para verlo nuevamente, también vemos que es un estudio atento, muy analítico, sobre todo de esa luz semejante al de los maestros nórdicos. Es una imagen desenfocada que aparece en el espejo en un segundo plano, y se crea justamente esta relación entre la diosa y el espectador, a quien ella parece dirigir la mirada. Por supuesto, ¿quién era el espectador en ese momento? Pues el propio Velázquez. Hay hasta una, como esa idea que pareciera que está sonriendo. La originalidad de esta idea también nos evoca el artificio que va a aparecer posteriormente en el retrato de las meninas. Este espejo que descubre Velázquez en la obra italiana, probablemente en esta obra veneciana de Tiziano, Venus en el espejo, de 1555, en donde aparentemente Velázquez está homenajeando a Tiziano, a esa libertad del color, a esa plenitud de la pincelada que tanto atrajo al español ahí en Italia. Y es que de verdad esta Venus del espejo de Velázquez es una obra exquisita. Es un estudio bellísimo del cuerpo femenino, y esa manera, ¿no?, que tiene un poco para que conozcamos, conozcamos el rostro de esta mujer, es ese artificio del espejo. Es muy diferente a la obra de Tiziano, sin embargo, claramente es una influencia del maestro veneciano. En la primavera de 1902, otro artista español hace una fugaz escapada a Londres exclusivamente para contemplar la Venus del espejo, y queda tan profundamente impresionado que escribe: Velázquez, magnífico, a la Venus le sobran cosas. Y ese mismo año pinta este desnudo de mujer. Joaquín Sorolla, pintor impresionista español, también un gran estudioso de la luz, crea esta imagen que también es muy bella, que la hace a su estilo. Un poco dice, pues aquí le sobra le sobra el espejo, le sobra el Cupido, y crea su propia Venus al estilo Velázquez. Sin duda,
El cuadro más famoso de Velázquez es este conocido como Las Meninas, aunque actualmente se sabe que originalmente se titulaba Retrato de la señora emperatriz con sus damas y una enana. Después de un incendio en el siglo XVIII, pasó a llamarse La familia del señor rey Felipe IV, así está escrito, y más tarde simplemente La familia. Es en 1843, ya casi mediados del siglo XIX, cuando se registra por primera vez el nombre de las meninas en un catálogo del museo. La palabra menina significa niña en portugués y se usaba entonces en España para referir a las cuidadoras de los niños de la familia real. ¿Qué personajes son los que vemos aquí en este cuadro? Bueno, pues está al centro Margarita de Austria, una de las hijas de Felipe IV, a su derecha la menina Isabel Velasco y a su izquierda la menina María Agustina Sarmiento. Y a la derecha de esta, los enanos María Bárbola y Nicolásito Pertusato, que está ahí molestando a ese precioso mastín que dibuja Velázquez en un primerísimo plano. Detrás de estas personas se encuentran una pareja formada por una monja y un hombre. Ella es Marcela de Ulloa y él es guardadamas Diego Ruiz de Ascona. Al fondo, junto a una puerta abierta, encontramos al mayordomo aposentador de la reina, José Nieto Velázquez. Por supuesto, Diego Velázquez, que está mirando al espectador ante ese gran lienzo a nuestra izquierda, y los dos últimos personajes son los que se encuentran reflejados ahí en el espejo, que son justamente los reyes Felipe IV y María de Austria, que vemos ahí también reflejados. Es considerada una de las obras maestras de la pintura occidental, además de ser una de las obras maestras del artista, y ha sido objeto de una mayor cantidad y variedad de interpretaciones. Existe, por ejemplo, una reflexión sobre la identidad regia de la infanta, lo que por extensión llena el cuadro de contenido político. Pero también hay varias referencias importantes de carácter histórico-artístico que se encarnan en el propio pintor y en esos cuadros que cuelgan de la pared del fondo, así como la presencia del espejo que convierte este cuadro en una reflexión sobre el acto de ver. En el caso de estas dos obras, se relacionan con el quehacer del pintor, con la creatividad artística. Son dos obras, la de la izquierda que habla de Aracne y Palas, Atenea o Minerva, que como Aracne estaba tejiendo una imagen que estaba en competencia con Minerva, entonces Minerva, muy molesta, la convierte en araña. Y en el caso de la obra de la derecha es otro mito en donde está Marcias y Apolo, en donde nuevamente se están compitiendo por una actividad creadora en este caso de la música. Y aquí, igualmente el dios Apolo condena a Marcias a ser desollado. Es decir, como que no hay que competir con los dioses porque se recibirá un castigo, pero lo cierto es que las obras hablan de creaciones artísticas en dos disciplinas y se relacionan con la actividad de Velázquez
en este que puede ser un escenario de producción. Por otro lado, también esa presencia del espejo nos hace reflexionar sobre ese acto de ver y preguntarnos sobre las leyes de la representación, sobre los límites entre la pintura y la realidad y sobre su propio papel dentro del cuadro. Es decir, pareciera que de alguna manera ese espejo está invitando, o sea, en ese espejo en donde ese momento se estaban reflejando los reyes, en la actualidad ese lugar lo ocupa el espectador. Entonces se juega con esos límites de una manera que en un momento dado parece que pudiéramos entrar a la obra. Y toda esta riqueza y variedad de contenidos, así como esa complejidad de la composición y la variedad de las acciones que representa, hacen que Las Meninas sea un retrato en el que su autor utiliza estas estrategias de representación persiguiendo unos objetos que desbordan los habituales en el género del retrato y más bien lo acercan a la pintura de historia. Y en ese sentido constituye uno de los lugares principales a través de los cuales Velázquez reivindicó las posibilidades del principal género pictórico al que se había dedicado desde que se estableció en la corte en 1623. Es decir, busca, si bien tenía que ser un artista de retratos, por lo menos después de este segundo viaje a Italia, darse el gusto de crear una imagen totalmente autógrafa, incluyendo los retratos de la corte, incluyendo su propio autorretrato y dándose un poco esa importancia de lo que él buscaba en España, de ser un artista y no un mero artesano. Después de haber visitado España, le pasa lo mismo que le pasó a otros artistas como el propio Durero, que saben y han visto que en Italia el pintor se convierte en un artista y tiene un lugar preponderante dentro de la sociedad, y cuando regresan a sus lugares de origen, resulta que son simples artesanos. Entonces buscan esta manera de ser reconocidos como artistas, como alguien realmente importante. Vamos a conocer un poco acerca de qué nos dice Alejandro Vergara acerca de Las Meninas, un poco para complementar esto que estamos platicando, y luego volvemos con nuestra última obra. Hola, bienvenidos. Sabemos bastante sobre Las Meninas. Sabemos que se pinta en 1656, cuando a Velázquez le quedan 4 años de vida. Sabemos quién está en el cuadro también. Velázquez a la izquierda. Sabemos que en el centro de la escena está la infanta Margarita, hija de los reyes. Está siendo atendida, al parecer, por 2 chicas jóvenes. Se las conocía como Las Meninas y eran hijas de aristócratas españoles que ingresaban en la corte para atender y acompañar a los miembros de la familia real. El término meninas quiere decir niñas en portugués y posiblemente es un resto de una época en la que Portugal había sido parte de la corona española. Conocemos la identidad de los demás, como os digo también. Al fondo hay un espejo, en ese espejo vemos reflejadas a 2 personas, el rey Felipe IV y su segunda mujer Mariana de Austria, son los padres de la infanta. Sabemos también que el espacio que vemos es completamente real, lo sabemos porque tenemos planos del Alcázar de Madrid, como se llamaba el Palacio Real en aquel momento, y sabemos también que todos los cuadros que hay colgados en la pared, de hecho, estaban en esa sala porque conocemos inventarios reales de la época. ¿Qué es lo que está sucediendo? Velázquez está pintando y está pintando algo situado donde estamos nosotros. Parece ser que los reyes que se ven reflejados en el espejo al fondo de la escena
Pero quizás el espejo no refleje lo que está donde nosotros, sino lo que está pintando Velázquez. Seguros no podemos estar, no vemos lo que pinta Velázquez. El lienzo es grande para ser un retrato real, no pintó ningún retrato real de ese tamaño. Y además las figuras del cuadro parecen reaccionar a algo que está sucediendo en este instante donde estamos nosotros, como si los reyes acabasen de llegar. Una de las meninas se agacha, inicia una reverencia, otra figura a su derecha también parece haberse dado cuenta. Y sin embargo, si nosotros estamos posando aquí hace tiempo, aquí no ha pasado nada inusual. Bueno, Velázquez no nos deja llegar a una conclusión clara sobre qué es lo que está sucediendo. Esa es una característica de este cuadro. Lo vamos a ver después también en su realismo. El pintor hace que nos planteemos preguntas, pinta de manera que nos planteamos preguntas, pero no podemos llegar a ninguna respuesta. El cuadro tiene algunos pasajes hermosísimos. Fijaros, por ejemplo, en el perfil de la menina de la izquierda y fijaros en el rayo de luz, en la línea de color claro que la une a ella con la infanta Margarita. Si nos acercamos, parece una línea blanca, ¿no?, que se ha arrastrado sobre la trama del lienzo con un pincel muy cargado de pasta, de una pasta espesa. Sin embargo, si nos alejamos un poco, lo que vemos es la ilusión de que esa raya es la luz que penetra por la puerta que está a la derecha. Muy sutil la belleza de la pintura de Velázquez. Mengs, un pintor que trabajó en Madrid en el siglo XVIII, dijo de él que Velázquez pintaba con la voluntad, como si su mera intención ya plasmase lo que estamos viendo, de tan sutil que es. Pero yo me quiero centrar en una cuestión fundamental, que es heredera de una tradición que ha sido obsesiva durante muchísimo tiempo, que es el intento de hacer que lo que pintan parezca real. Velázquez lo hace en este caso sobre todo de tres formas. En primer lugar, algo que ya he mencionado, las miradas de los personajes del cuadro, todos ellos o la mayor parte de ellos dirigidas a nosotros, haciendo que sintamos que la reacción de ese grupo a nuestra presencia implica que nuestra presencia es real y que estamos en este mismo espacio. En segundo lugar y fundamental, el espejo que veis al fondo del cuadro. Esa es una idea que Velázquez toma de Jan van Eyck, un pintor flamenco, que en 1434 pinta un cuadro en el que pone un espejo al final. Van Eyck recoge la idea del espejo de algunos otros pintores flamencos algo anteriores a él, y lo que está haciendo, poniendo el espejo al final de la escena, incluyendo en ese espejo el reflejo de algo que nosotros entendemos que está donde nosotros, es como succionarnos y hacernos a nosotros entrar al espacio pintado. Lo sentimos hasta el punto de que uno tiene la sensación, viendo de nuevo las meninas, en el que sucede lo mismo, de que si damos un golpe fuerte con el pie en el espacio en el que estamos nosotros, se va a levantar el polvo no solo en nuestro espacio, sino también en el espacio pintado. Ese cuadro de Van Eyck, Los Arnolfini, estaba en la colección real española desde el siglo XVI y en el siglo XVII, cuando Velázquez pinta las meninas. Es obvio que lo conoce y es obvio que la idea del espejo es una idea que le viene de ese pintor. Y por último, yo creo que el tercer elemento que está utilizando Velázquez para crear sensación de realidad, para conseguir este objetivo tan largamente declarado por los pintores desde la antigüedad, durante el Renacimiento y en época de Velázquez, una y otra vez, pues el tercer elemento que él utiliza es esta sensación de que está pintando ambiente, atmósfera, de que estamos viendo un lugar en el que no solo las personas, sino el aire que las rodea es muy protagonista y lo sentimos de manera casi tangible. Esta es una idea también con su genealogía. Leonardo, que muere en 1519, pues antes de morir ha estado escribiendo sobre una cosa que él llama la perspectiva aérea, que dice que es fundamental para la pintura, para crear impresión de realidad. Y Leonardo lo que dice es que el aire que se interpone entre el ojo del pintor y el objeto pintado afecta cómo se ven las cosas, diluye los contornos de las formas, altera y unifica los colores. Esa es claramente una idea muy importante para Velázquez en este cuadro. Y esas tres estrategias o técnicas, el espejo que nos incorpora al espacio pintado, las miradas que nos incorporan a este grupo de personas y la sensación de que la atmósfera, el aire es palpable, esas tres estrategias lo que nos hacen es tener la sensación de que el cuadro es muy real, ¿no? Yo sé que el hecho de que el cuadro parezca muy real es asombroso y es admirable, y lo es porque es parte de un intento que viene durando 1600 años o más en ese momento, ¿no? Y sé, por lo tanto, que eso es importante, pero ese es un conocimiento, digamos que un tanto intelectual. Un problema que tiene este cuadro es algo que no he mencionado, que es obvio, y es que es un cuadro muy famoso y hace que lleguemos a él con una especie de prejuicio ya para querer asombrarnos, para querer admirarlo. Y a mí me parece que es importante, siempre lo es, pero especialmente en un cuadro como este, poder vaciarse uno de conocimiento previo y poder centrarse uno en lo que siente, ¿no? Y cuando lo hago me doy cuenta que su realismo para mí, en cierto modo, no es para tanto. Y no lo es porque soy un habitante de nuestro tiempo y estamos hartos de ver
imágenes de la realidad que parecen reales. Estamos viendo ahora mismo una proyección en una pantalla de una imagen que no es real, pero que lo parece. Pero aunque ese realismo visto desde nuestro tiempo en sí mismo no sea tan especial, sí que inicia una dinámica del espectador con el cuadro, una relación con la imagen que es absolutamente extraordinaria. Y esa dinámica, tal y como yo la siento, es la siguiente. Yo, si me planto delante del cuadro, sé que estoy viendo algo ilusorio, algo fabricado. Yo estoy en un museo, estoy en un espacio, veo el cuadro, veo el marco, veo otras cosas que lo rodean. Pero la ilusión de realidad que consigue Velázquez me engaña constantemente. Y lo que está haciendo el cuadro es darme estas señales contradictorias y no me está dejando hacer algo que yo creo que por naturaleza es lo que quiere hacer nuestro cerebro, ¿no? Yo creo que es una función construida a base de evolución. Nosotros lo que hacemos es ver algo y ese algo lo queremos comprender. Y para comprenderlo le damos sentido, ¿no? Y al darle sentido lo que hacemos es tomar una decisión sobre lo que estamos viendo para poder actuar en consecuencia. Y sin embargo, en este caso estoy constantemente queriendo entender lo que veo, queriendo darle sentido. Y en cuanto creo que lo he conseguido, vuelvo al lugar contrario y vuelvo a sentir ilusión y vuelvo a sentir realidad y vuelvo a sentir ilusión. Es como si nunca pudiese confirmar lo que he aprendido y vuelvo a aprender otra vez una cosa diferente. Esas son las palabras que se me ocurre a mí para expresar lo que siento delante del cuadro. Y se me ocurre relacionarlas con dos ideas que expresa Aristóteles en uno de sus textos, en Poética. Dice, por una parte, que aprender, que pasar de no saber algo a saberlo, es uno de los mayores placeres que podemos sentir. Y después dice también, en otro momento, que una obra de arte debe ser clara y completa, debe poder comprenderse fácilmente, debe uno sentir que aprende a leerla o verla y con ello sentirá placer. En ese sentido, este cuadro no es muy aristotélico, pero sí que es una idea que nos puede ayudar a entender estas cosas que he estado diciendo. En este cuadro lo que vemos es una complicación de esa idea, ¿no? Es como que siempre estamos aprendiendo, pero nunca podemos llegar a una conclusión, con lo cual volvemos a empezar a aprender. Y eso nos sitúa en una posición de una especie de excitación permanente, de un aprender permanente. Quizá eso tenga algo que ver con lo especial que es este cuadro. Interesante la reflexión que nos hace Alejandro en su analítica. Y bueno, pues ya conocemos otro punto de vista acerca de las meninas. Quiero platicar por último acerca de este gran cuadro también al final de la producción de Velázquez, Las hilanderas o la fábula de Aracne. A partir del descubrimiento de un inventario que fue realizado en 1664, en donde se cita una fábula de Aracne realizada por Velázquez, varios críticos e historiadores confirmaron sus sospechas de que esta obra, aparentemente costumbrista, tenía un contenido mitológico. Y la historia se encuentra en el espacio del fondo donde la diosa Palas, aquí me acerco a ella, armada con casco, discute con Aracne, compitiendo sobre sus respectivas habilidades en el arte de la tapicería. Tras ella se encuentra un tapiz que reproduce el rapto de Europa que pintó Tiziano para Felipe II y que actualmente está en el Museo Isabella Stewart Gardner en Boston, y que a su vez Rubens copió durante su viaje a Madrid hacia 1629. Era una de las historias eróticas de Júpiter, padre de Palas, que Aracne había usado tejer y que sirvieron a Palas de excusa para convertirla en araña. La técnica de las hilanderas invita a situarlo en la última década de la carrera de Velázquez, cercana a las obras de las meninas, con las que tiene varios puntos de contacto. Constituye una de las obras más complejas de Velázquez y la culminación de su tendencia a crear composiciones sofisticadas, ambiguas desde el punto de vista de su construcción formal, así como de su contenido,
que estimulan la participación activa del espectador. En eso se parece bastante a las Meninas porque es un cuadro complejo de la última producción de Velázquez, en donde durante mucho tiempo se pensó que era una obra costumbrista, que eran unas mujeres trabajando aquí en un primer plano, pero ya había historiadores que como que se preguntaban qué tiene que ver esa imagen del fondo, a qué se refiere, y bueno, pues estudiando dan con este mito nuevamente de Minerva y Aracne. Un poco vean cómo se relaciona con la obra de las Meninas, porque justamente esta historia de Aracne y Minerva está también en el cuadro de las Meninas. ¿Qué quiere decir? Pues que se trata nuevamente de una alusión al proceso creativo. Y entonces, pues, Velázquez estaba muy en este momento, muy pendiente de eso, de reconocerse él como un gran artista, y a través de estas obras llegamos a conclusiones como esa. Algo de llamar la atención en esta obra es la manera tan magistral con que nos retrata a estas hilanderas. Vean, por ejemplo, cómo recrea el movimiento de la rueda esta que utiliza para hilar esta mujer. Vemos que se está moviendo porque vemos el movimiento en algunas partes de la imagen. Y también en estas otras dos mujeres, en donde también encontramos, por ejemplo, que está haciendo la madeja, está haciendo esta madeja, y vean cómo juega con el hilo en esa rueca, ¿no? Y le da movimiento, tiene esa sensación de movimiento, se está anticipando a las vanguardias, inclusive en ese sentido de poder transmitir este tipo de ideas al espectador. Esto es la grandeza de un gran pintor como Velázquez. Con esta imagen terminamos esta clase, que espero que les haya gustado, y no sé si tengan algún comentario.